Network. Bendito sea el Cordero de Dios, nuestro Redentor eterno, Rey de Reyes, Señor de Señores y Soberano de toda la creación. ¡Qué gozo estar de nuevo con ustedes en Consulta Teológica este hermoso día que Dios nos ha dado aquí en Expresión TV! Llegamos a ustedes desde Dallas, Texas, para traerles, aleluya, la palabra del Señor en Consulta Teológica. ¡Qué bendición de Dios, aleluya! Compartir con ustedes, hermanos míos, este día hermoso, la bendita, la santa, la eterna palabra del Señor, que es poderosa para transformarnos, que es hermosa para bendecirnos, aleluya, y que nos llena de mucha alegría poder verles de nuevo y compartir, llegar a tu hogar, llegar a tu teléfono, a tu celular, a donde sea, y compartir la gracia, el amor y la misericordia del Señor. ¿Cómo nos gozamos en este día de compartir de nuevo la bendita palabra del Señor? Hemos estado hablando en esta serie de los sacramentos de la iglesia según el Nuevo Testamento, los sacramentos de la iglesia, y hemos hablado ya del bautismo en agua para creyentes adultos, y también hemos estado hablando en estas últimas dos clases acerca de la Santa Cena. A ver si continuamos hoy y terminamos la serie de la Santa Cena en este tercer estudio. Bendito sea el Señor. Vamos a estar tomando de base 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Tenemos que enfatizar algo muy importante que está pasando aquí, que muchos predicadores, muchos maestros no han visto. Tenemos que entender el contexto de esta escritura. Y el contexto de esta escritura es de que en la iglesia de Corinto, el día que celebraban la Santa Cena, la iglesia se había acostumbrado a celebrar otra fiesta junto con la Santa Cena, y esa otra fiesta yo le llamaba la fiesta del ágape, la fiesta del amor cristiano. Y en la fiesta del ágape era como cuando nosotros celebramos un cumpleaños, que traemos comida, que traemos todo, que celebramos, que disfrutamos, y después quizás algún pastor, algún ministro, algún predicador nos da una palabra en el cumpleaños. Entonces combinamos dos cosas. El problema es que a veces en los cumpleaños los hermanos como que se nos va un poquito la mano. Y en vez de comer con acción de gracia, comemos demasiado. En vez de beber una taza de café, queremos beber 3 tazas. Eso es lo que pasaba igual allá en la fiesta del ágape, que era una fiesta para celebrar el amor cristiano. Pablo dice: he escuchado que se les va la mano en su práctica a ustedes, en su fiesta. Unos traen tremendos banquetes y unos traen muchas cosas, los que tienen, pero que de los hermanos que no tienen los medios económicos, ellos vienen muy limitados en lo que trae. Entonces unos traen 40 tacos y otros traen solo 2 tacos, unos traen 20 baleadas y otros traen solo 1 baleada. Como que no se ve bien ese asunto, ¿verdad? Entonces Pablo dice: esa discrepancia no agrada al Señor, porque uno está teniendo tremenda festividad porque tiene los medios económicos, pero otros no. Y es en ese asunto donde Pablo entonces introduce el tema de la Santa Cena, pero el trasfondo es el problema que estaba pasando en Corinto. La mayoría de las iglesias no combinamos ahora, cuando hacemos la Santa Cena, con ninguna otra cosa, sino que es estrictamente un servicio de adoración y después celebramos la Santa Cena. Así que no involucramos muchas de las otras cosas que en la iglesia de Corinto había sido problemático. Por eso Pablo entonces ahí dice ciertas cosas que para nosotros no van, y quiero hablar de ellas en un momento. Por ejemplo, Pablo dice, 1 Corintios capítulo 11, verso 17: al anunciar esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor,
sino para lo peor. Una Santa Cena con fiesta, dice, es lo peor. En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte Pablo dice, lo creo. Es preciso que entre vosotros haya divisiones para que los pongáis de manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Entonces él dice, cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Noten entonces, él viene un poco enojado queriendo corregir un problema en esa iglesia. Ahora bien, repito, este contexto de 1 Corintios ya no se repite en ninguna iglesia, pero los hermanos usan este pasaje para dar duro durante el momento de la Santa Cena a hermanos que no tienen este problema. Dice, al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, mientras que uno tiene hambre, otro se embriaga. No pasa esta situación en nuestras iglesias. Dice el verso 22, ¿pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebéis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? No, nada de eso está pasando en nuestras iglesias hoy. ¿Qué os diré? Y hace la pregunta, ¿os alabaré? Concluye él esta sección. En esto no os alabo. Nunca ningún predicador va a encontrar nada en que no alabar a la congregación hoy, el día que están haciendo la Santa Cena, cuando se hace bien. Ahora, Pablo entonces después toma esta sección del verso 23 al verso 26 y da de nuevo el recuento del día que Cristo celebró por primera vez la Santa Cena con los 11 apóstoles, y lo dijo que hiciésemos este memorial continuo para nosotros. Ahora, noten el versículo 27, dice él, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Déjeme decirle, de nuevo, veamos el contexto. Nada de eso está pasando en nuestras iglesias hoy, porque nadie hace la cena del Señor indignamente. Vuelvo a decirlo, ninguna iglesia cristiana hoy celebra la cena del Señor indignamente. No es lo que tú has escuchado, ¿verdad?, de tus predicadores. Muy bien, la palabra indignamente no se refiere a los cristianos, sino a la forma como la iglesia de Corinto estaba haciendo esa combinación de la cena ágape con la cena del Señor. La palabra indignamente no habla del cristiano, el sujeto, sino que indignamente es un adverbio que le ayuda al verbo, describiendo que cuando alguien dice bebe indignamente o come indignamente, quiere decir cuando estamos bebiendo o comiendo en forma mala, en una actitud que no le agrada al Señor. De eso está hablando, no de la persona en sí, sino de la forma como hacían las cosas la iglesia allá. Es importante que entendamos eso, porque muchos hermanos que dirigen la cena del Señor hoy hacen que los cristianos lloren, hacen que los cristianos se arrepientan de sus pecados, que hace un día ya pidieron perdón, hace que los cristianos anden llorando. Eso no es reunirse para tomar la Santa Cena. Yo no veo a nadie en una boda llorando su dolor. Yo no veo a nadie en una fiesta de bautismo con gozo llorando. No, hermanos míos, entendamos bien, aquí estaba pasando un problema en la iglesia de Corinto que ya no existe ese problema. Ahora bien, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Aprendamos a celebrar la Santa Cena como Jesús la enseñó y quitémonos todo ese montón de problemas que había en la iglesia de Corinto, porque no lo tenemos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que usan la palabra indignamente para referirse a los cristianos, diciendo que estamos mal, que hay que arrepentirnos, que hay que pedir perdón, que hay que purificarnos para tomar la Santa Cena el día de la Santa Cena. No,
No hagamos eso. El día de la Santa Cena es una celebración de alegría, no de pedir perdón. El día de tomar la Santa Cena es una celebración de celebrar la gracia y la victoria de Jesús, no de estar llorando. Aclara bien eso, hermanos míos, y entiende el contexto de lo que está diciendo este pasaje. Si lo haces así, tú vas a tener entonces servicio donde se celebra la Santa Cena en orden bíblico, de acuerdo a la palabra del Señor, y no andar usando esta porción del problema de la iglesia de Corinto cuando nosotros hoy no tenemos problemas. ¿En qué lío me he metido? Aleluya. Vamos a aclarar entonces. El contexto de este pasaje, 1 Corintios 11, es porque la iglesia de Corinto celebraba 2 eventos el mismo día. La fiesta Ágape y la cena del Señor. Y al combinar estas dos cosas se creaban problemas. Pero hoy nosotros no celebramos la fiesta de Ágape. Nosotros celebramos un servicio de adoración y después tenemos la Santa Cena como parte del servicio de oración, y lo hacemos decentemente y en orden, y podemos entonces celebrar, festejar y disfrutar la presencia, la gracia y el amor de Jesús, el amor con los hermanos, disfrutar los unos a los otros y gozar la cena del reino. Aleluya, que Cristo dice que Él quiere tomar con nosotros. Bendito sea el Señor. Vamos a regresar en un momento y entonces vamos a estudiar la cena del Señor en orden, con todos los pasos necesarios para ver entonces qué significa celebrar la Santa Cena conforme el Señor lo quiere. Y yo sé que va a ser de bendición para tu vida después que medite en lo que acabas de escuchar. Regresamos en un momento en el nombre de Jesús, mi hermano. Bendiciones. Expresión TV. Gloria sea al Señor. Continuamos entonces, hermano, en este momento en consulta teológica, trayendo la bendita palabra del Señor en Expresión TV, de la buena. Alabado sea el Señor. Queremos que nos hagas un favor. Llama hoy a tu hermano, dile: estate listo, porque hay bendición del Señor, palabra viva en esta programación. Compártelo en el nombre de Jesús. Mira, yo quiero leer un pasaje que Pablo usa. Pero de nuevo, acuérdense lo que acabamos de explicar en contexto. Dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado por Judas, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa. Déjame decir algo, hermano mío. Nunca en la Biblia dice el pan y el vino. Siempre dice el pan y la copa. Nunca dice el vino. Otras iglesias es que dicen vino. La Biblia dice: tomó también la copa. No tomó el vino, tomó la copa. Y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo hagáis en memoria de mí. Queremos entonces resumir por qué celebramos la Santa Cena. ¿Quiénes son los invitados a la Santa Cena? Presencia especial de Jesús por medio del Espíritu Santo ese día en ese glorioso servicio. No vayamos dudando, no vayamos a media, vayamos con gran fe y expectación espiritual, que ese día va a ser un día glorioso de bendición, de sanidad para nuestras vidas, de fortaleza espiritual, porque estamos tomando, aleluya, el pan y la copa en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces la presencia del Señor es grande en ese día de santa comunión espiritual. Número 2, la eficacia del ritual.
todo creyente, el día que participa de la Santa Cena, debe de esperar milagros espirituales a su vida en ese día. Vuelvo a repetirlo: toda vez que tú tomes, aleluya, la Santa Cena, espera en tu vida múltiples milagros espirituales que sucedan en tu vida, en tu familia, en los hermanos, en toda la congregación. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús quiere ser glorificado en ese momento, bendiciendo a su iglesia con múltiples milagros cuando nosotros tomamos la Santa Cena. Número 3, el ministro que oficia la Santa Cena, sea el pastor de la iglesia o otro ministro de la congregación o un ministro invitado, cuando él contribuye o nos dirige en ese momento santo, él debe de orar y crear y esperar un ambiente espiritual genuino, glorioso, ungido de lo que estamos haciendo cuando celebramos, aleluya, la Santa Cena. Algo muy importante. Ahora, los participantes, ¿quiénes son? Son los creyentes que están unidos en la fe en Cristo Jesús. A lo largo de la historia, las denominaciones tienen dos formas de celebrar la Santa Cena en sus cultos. Unos le llaman cena cerrada y otros le llaman cena abierta. La cena cerrada son solo para los miembros fieles de la iglesia. Y la cena abierta, cuando el ministro dice esta es cena abierta, quiere decir que si tú eres creyente de otra denominación, de otra congregación, tú puedes unir con los hermanos y celebrar la Santa Cena. Tú puedes unirte y tomar la Santa Cena aunque tú no seas miembro de esa iglesia en particular. Oh, gloria al Señor. Entonces, o son cenas cerradas o cena abierta. La iglesia debe establecer entonces el requisito y hacerlo. Pero déjeme detener aquí un punto muy importante. El día que el ministro anuncia la Santa Cena, debe ser anunciado con tiempo, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas con tiempo, para que toda la iglesia que decide participar se prepare espiritualmente con esa expectación gloriosa, aleluya, de que vamos a tener un día donde nos gozamos con Jesús en una manera especial y gloriosa, tal como el apóstol Pablo nos dice aquí en este pasaje. Aleluya, grande sea el Señor. Ahora bien, usamos el pan y usamos la copa. El pan y la copa. Cuando el ministro invita a la congregación a prepararse, el ministro ora que Dios bendiga ese elemento del pan y la copa y la ofrece al Señor y le dice: Señor, que esto se vuelva en tus manos, Padre, bendición, aleluya, para que este pan y esta copa sea de grande bendición a todos los que tomemos de ella. Y ofrece esos alimentos. Los judíos tenían todo un historial muy lindo como celebraban ellos la cena pascual, aleluya. Y Cristo, después de haber celebrado la cena pascual, tomó elementos de la cena pascual, como el pan. Les digo la verdad, en sí era como una tortilla de Latinoamérica, una tortilla, aleluya. Y la copa, que le dio gracias, aleluya, al Señor. Partió aquella tortilla, aquel pan, y lo dio, aleluya, a los 11 apóstoles, y después oró por la copa y la dio, aleluya, a que todos tomaran. Y siempre repetí esa palabra: haced esto en memoria de mí. Bendito sea el Señor. Así que, hermano ministro, anuncia con tiempo, con varias semanas de anticipación, aleluya, cuándo es que se va a celebrar la Santa Cena. Muchas iglesias en la actualidad han descuidado este sacramento y lo hacen muy, aleluya, esporádicamente.
3 meses, 4 meses sin dar la Santa Cena. No descuidemos este sacrificio. Si es posible hacerlo cada mes, mejor. Cada mes, mejor. Aleluya. Sea el último domingo del mes o el primer domingo del mes, pero cada mes celebrar la Santa Cena del Señor y anunciarlo, aleluya, para que la familia se prepare. Este día vamos a ir a la casa del Señor a celebrar, aleluya, la Santa Cena. Cuando hacemos bautismo en agua, lo anunciamos un día anterior. No, lo anunciamos con tiempo para que la congregación se prepare para ese evento. Igual cuando vamos a hacer la Santa Cena, anunciémoslo con tiempo para que los hermanos se preparen espiritualmente, se consagren al Señor, aleluya, busquen del Señor, aleluya, y oren que ese día que el ministro está distribuyendo los elementos, aleluya, del pan y la copa, haya presencia hermosa del Señor en ese culto. Haya, aleluya, cuando tomemos ese pan y esa copa, los beneficios del Calvario. ¿Cuáles son los beneficios del Calvario para el creyente? Tú lo sabes. Salvación, gente sea salva en ese culto, tú lo sabes. Sanidad, cuerpos sean sanados en ese día. Provisión financiera, Dios te bendiga con provisión financiera, tranquilidad emocional y mental. Cuando tú tomes esa copa, tú recibas tranquilidad emocional y mental, pero sobre todo crecimiento espiritual. Toda vez que hay un culto de Santa Cena hecho propiamente de acuerdo a la palabra del Señor, debe de haber crecimiento espiritual en cada individuo, en la familia que lo toma, en la congregación en general. Crecimiento espiritual. Eso es lo que debemos de ver, hermanos míos. Proponte toda vez que tome la Santa Cena, decirle: Señor, ayúdame a crecer espiritualmente. Ayuda a mi familia a crecer espiritualmente. Ayuda a los hermanos de la iglesia. Que no sea un culto más, un ritual más, sino que hoy sea, aleluya, un momento de crecimiento glorioso espiritual, donde nos asemejamos más a la imagen de Cristo Jesús. Porque ese es el propósito que Cristo quiere cuando celebremos la Santa Cena, que nos parezcamos más a Él. Alabado sea el Señor. Mira, hermanos míos, en el momento más crítico de Pedro, cuando negó a Jesús 3 veces, él negó a Jesús 3 veces cuando lo acusaban de que se parecía a Jesús. Lo acusaban de que hablaba como Jesús. Lo acusaban como que andaba como Jesús. En su momento más crítico de negar a Jesús es cuando él se está identificando ante el mundo de cómo era él. Que crezcas tú toda vez que tomes la Santa Cena, para que cuando salgas de la iglesia y visites a un hermano, diga: parece que has andado con Jesús. Parece que has caminado con Jesús. Parece que hablas como Jesús. Aleluya. Y puedas contestar tú: sí, es que hoy comí su cuerpo. Hoy bebí su sangre. ¡Oh, gloria al Señor! ¡Qué glorioso testimonio al mundo, a tu familia, a tu comunidad, cuando tú puedas tener ese efecto de la Santa Cena! ¿Cómo se celebra la Santa Cena? Con alegría, con gozo, con felicidad y sobre todo con gran agradecimiento. Que el Cordero Pascual dio su vida, aleluya, por nosotros, pero que el Cordero Pascual resucitó, aleluya, para nunca más morir. Y Él incluso nos ha dado esta gran promesa: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿por qué celebramos la Santa Cena? Como un memorial de recordación de que un día lo vamos a beber por toda la eternidad, directamente con Cristo Jesús. Oh, gloria al Señor. Quiera Dios que hayas entendido el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para ti en este día, para que tú te prepares espiritualmente, leas la palabra varios días antes de ese gran culto, comparte
comparta con la familia. Acerquémonos al Señor, busquemos de Dios, crezcamos en Cristo, para que cuando vayamos al culto y el ministro diga: este es el cuerpo, esta es la sangre, tú la tomes con gran alegría, con gran regocijo, porque te has preparado bien, aleluya. Tu corazón está agradecido y tú has llegado a la presencia misma de Cristo Jesús, aleluya. Y cuando el ministro te dé los elementos, diga: gracias, Señor, que tenemos comunión contigo, y yo sé que un día la voy a tener por toda la eternidad. Oh, gloria al Señor. Por eso en Consulta Teológica hoy nos gozamos de llegar a ustedes, aleluya, con este mensaje, y lo hacemos creyendo que este medio de expresión TV va a ser de gran bendición para tu vida, mi hermano. Bueno, se nos está llegando el final de este día, pero qué gozo compartir contigo la palabra bendita del Señor. Así como aquellos 74 ancianos subieron al monte a tener comunión con el Señor se gozó con sus 11 apóstoles y tuvo comunión con ellos. Pero la próxima vez que tú te reúnas en tu iglesia para tener Santa Cena, aleluya, asegúrate que tu corazón esté lleno de alegría y felicidad, porque ahí está el Señor. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Qué gozo haber estado con ustedes, y vamos a preparar un tremendo programa para la próxima vez. Comparte con alguien, envíale a tus compañeros en tus redes sociales, porque va a ser de gran bendición para muchos. En el nombre de Jesús los bendigo, y la gracia y el amor de Jesús abunde poderosamente en sus vidas, su familia, su congregación. Amén, mi hermano.